Buenos días a todos. Hermanos, vivimos en los últimos tiempos, o en el tiempo del fin. Creo que no hay mucha discusión al respecto entre el pueblo de Dios hoy en día. De hecho, a mi juicio, vivimos en los últimos días. Aún así, puede que todavía quede mucho tiempo antes del regreso de Cristo. Los hombres desesperados parecen capaces de prolongar los malos tiempos durante bastante tiempo. Y hoy en día hay hombres desesperados que actúan en este mundo, probablemente bajo la influencia de Satanás. Hemos tenido problemas en la iglesia. Muchos se han marchado. Hemos perdido credibilidad ante mucha gente en el mundo. La imagen de la iglesia parece estar empañada. Y el señor Armstrong ha recalcado recientemente la necesidad de limpiar los rincones que tenemos. Algunos están desilusionados con toda la publicidad negativa que hemos recibido, con los continuos procesos judiciales. Para algunos, las barreras se han derrumbado, y parece que se ha desatado una avalancha de pecado, apatía y, simplemente, falta de amor. Ahora las cosas han evolucionado en el mundo hasta el punto de que ya no existe el mal. El mal se considera bueno. Casi todo vale. Y esa influencia está afectando a muchos en la iglesia de Dios. Es inevitable. Creo que las cosas han evolucionado en nuestras vidas hasta el punto de que parece evidente que la iglesia, tú y yo, ha perdido su primer amor. Ese fervor del nuevo converso se ha ido. Ese amor desbordante y el deseo de hacer todo lo que Dios nos dice que debemos hacer. Incluso si duele, parece haberse perdido. Al menos, así me lo parece a mí. Probablemente, muchos de estos sucesos nos dan excusas para desanimarnos. Tal vez pensamos, ¿de qué sirve? Todo parece ir mal. No va como yo quiero. Las cosas parecen estar revueltas, confusas, perturbadas. Así que tenemos una excusa conveniente para desanimarnos y para no mostrar la preocupación y el amor que deberíamos tener. Bueno, hermanos, puesto que vivimos en el último tiempo, en el tiempo del fin y en los últimos días, probablemente deberíamos considerar cómo se reconocerá a la iglesia de la Odisea. Ahora bien, en los últimos días, por supuesto, hay al menos dos iglesias que se caracterizan por ser iglesias de los últimos tiempos, al menos así lo entendemos, y el Apocalipsis, capítulos 2 y 3, son las características de la era de la iglesia total. ¿Cómo serían? ¿Cómo se caracterizarían? Ese tipo de cosas. Y tenemos la iglesia universal de Dios hoy. Por supuesto, asociada o identificada con la era de Filadelfia de la Iglesia de Dios. ¿Estés de acuerdo o no? Nosotros sí. Y eso se describe en el capítulo 3 del Apocalipsis. Podríamos consultarlo. Apocalipsis 3, comenzando en el versículo 7. Apocalipsis 3, 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 7. Apocalipsis. Perdón. Era Apocalipsis 7, 3, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Conozco tus obras. Deberíamos reflexionar profundamente sobre esto. He aquí. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza. Y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Y esa es una de las características distintivas de la iglesia de Filadelfia, o la iglesia de Filadelfia, guardar la palabra de Dios. No negar el nombre de Dios. Llenos de amor. He aquí, haré que los de la sinagoga de Satanás, versículo 9, los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado.
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la tentación. Así que Dios ha prometido librarnos de los tiempos difíciles que están destinados a venir sobre este mundo. Y así continúa. No voy a leer el resto. Quizás volvamos a ello más adelante. Pero esas son las características que nos identifican con la Iglesia de Filadelfia en estos tiempos finales. Sin embargo, hay otra época en estos últimos tiempos que sigue inmediatamente a la de Filadelfia, llamada la de la Odisea. La Odisea era solo una ciudad, pero su iglesia se caracterizaba por ser tibia, fría, rica y próspera, sin carencias, y probablemente leeremos sobre esto más adelante. Estas características son propias de las iglesias de los últimos tiempos. Hace algún tiempo recibí un folleto de un hombre, cuyo nombre ni siquiera recuerdo. Afirmaba ser el líder de la iglesia de la Odisea. ¿Será tan fácil identificar a esa iglesia? Es decir, ¿será tan sencillo que este hombre se levante y diga, soy el líder de la iglesia de la Odisea? ¿O será algo más complejo? Hermanos, será algo que debamos conocer con certeza, basándonos en las características que Cristo mismo expuso en Apocalipsis. ¿Las características de esa iglesia? Hoy en día, a la mayoría de los miembros de la iglesia les apasiona la profecía. Es muy interesante y estimulante. Probablemente hemos leído Mateo 24 tantas veces que nuestra Biblia se abre allí de forma natural. Nos esforzamos por estar al tanto de los acontecimientos y las noticias mundiales. Leemos todas las revistas de noticias, probablemente para estar preparados, sea lo que sea que eso signifique. O tal vez para intentar comprender cómo encaja todo y cuándo regresará Cristo, o al menos para intentar averiguarlo y así poder prepararnos a última hora. Pero conocemos Mateo 24. Todos sabemos lo que dice Mateo 24, 14. ¿Pero qué hay de Mateo 24, 12, 48, 49 al 50? Todos sabemos lo que dice Marcos 13, 10. ¿Pero qué hay de Marcos 13, 36? Todos sabemos lo que dice Lucas 21, 36. ¿Pero qué hay de Lucas 21 a 34? La mayoría de nosotros podríamos recitar de memoria los eventos proféticos generales sobre una Europa unida, sobre la participación de la iglesia falsa, sobre el colapso económico, sobre la futura guerra atómica, epidemias, hambruna, la gran tribulación, un lugar seguro. Probablemente podríamos recitar eso de memoria de Mateo 24. ¿Pero qué hay de la pereza? ¿Y de los pecados de la carne? ¿Y de las preocupaciones del mundo? ¿Y de la somnolencia y el sueño? ¿Y de la perversión? ¿Y de no tener necesidad de nada? ¿Y de ser rico y tener abundancia de bienes? Probablemente no podríamos recitar esas cosas. La cuestión es, hermanos, ¿acaso nos dejamos seducir únicamente por las cosas interesantes? ¿Por aquellas que podemos relacionar con el panorama mundial actual? ¿Y nos contentamos solo con conocer esas cosas, ignorando otras enseñanzas de Cristo que también son características del fin de los tiempos? Bueno, creo que es cierto que simplemente nos dedicamos a saberlo todo sobre Estados Unidos y Europa, observando el auge y la caída del oro, del dólar y demás. Y no nos preocupamos, ni nos interesamos, ni siquiera somos conscientes de lo que dijo Cristo en Mateo 24, 12. Y volvamos a ahí. La misma profecía, pero probablemente la hemos leído. Si nos pidieran citarla, no podríamos. Y la hemos pasado por alto. Mateo 24, versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Claro, lo hemos oído. Pero dudo que, cuando te pregunté al respecto, pudieras haberlo expresado como si hubieras dicho Mateo 24, 14, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora bien,
Cristo les ha estado hablando a sus discípulos. Les ha estado hablando de la guerra y de los rumores de guerra. Les ha estado hablando de los falsos profetas. Les ha estado hablando de la hambruna y la peste. Les ha estado hablando de lo terrible que va a ser y de cómo la gente será rescatada y todo ese tipo de cosas. Y luego se levanta y dice, porque la maldad abundará. Y creo, hermanos, que significa porque la maldad abundará en la iglesia. Esa es solo mi opinión. Sí. Y hay iniquidad en la iglesia. Y cuando vemos iniquidad en la iglesia, decimos, bueno, ¿y qué? Yo también podría hacerlo. ¿O de qué sirve? ¿O me rindo? No lo entiendo. ¿Por qué sucede esto? Pero quizás Cristo sabía que sería así. Hay iniquidad en la iglesia. Hay cierta iniquidad en la iglesia. Y debido a la iniquidad en la iglesia, el amor de muchos se enfriará en ella. No se refiere al amor de la gente del mundo. El amor de la gente del mundo ya es frío. ¿No tienen amor? Hermanos. Se refiere a la iglesia. Porque la maldad abundará en la iglesia, y el amor de muchos en ella se enfriará. Esta es mi paráfrasis. Pero aquel que persevere hasta el fin, no puede estar hablando del mundo. Se refiere a los que han sido llamados. Ellos también serán salvos. Así que hermanos, el amor de muchos puede enfriarse. Y porque vemos inequidad o porque vemos algunas de esas otras cosas que tal vez mencioné en mi introducción. Por una serie de razones o excusas que podemos inventar en nuestra propia mente para racionalizar por qué hacemos ciertas cosas o por qué pensamos que las cosas están bien o por qué pensamos ahora que el mal es bueno como lo está haciendo el mundo y algunos de nosotros hacemos eso. Sin duda, ¿por qué de repente el estándar y la barrera parecen haberse comprometido o defraudado a los ojos de muchos? Cualquiera que sea la razón. Es parte de la profecía del fin de los tiempos que Cristo profetizó. Y deberíamos mirarnos a nosotros mismos y decidir. Bueno, sabemos sobre los Estados Unidos de Europa. Sabemos sobre un falso profeta. Sabemos sobre el hambre y la peste. Sabemos sobre la guerra y los rumores de guerra. Pero no reconocemos que el amor de muchos puede enfriarse. Hermanos, esto es una clara señal de los tiempos, y no debemos ignorar que lo es. En Marcos 13:36, volvamos a ese pasaje. Marcos 13:10 dice, y es necesario que primero el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Lo sabemos. Hemos escuchado ese versículo tantas veces que lo aplicamos a la comisión que se nos ha dado y al trabajo que debemos realizar. Y con razón. No lo niego. Pero probablemente hemos ignorado Marcos 13:36, que dice, no sea que, viniendo de repente, o se encuentre durmiendo. ¿Está en la misma profecía? Hermanos. En el mismo capítulo, un poco más adelante. Sin marcar ni subrayar en nuestras Biblias, sin duda ni siquiera en la mía. Y si alguien me pidiera que lo citara, probablemente no podría. Igual que ustedes, pero sí podría haber citado Marcos 13:10. No sea que, viniendo de repente, o se encuentre durmiendo, dice Cristo. Y luego continúa diciendo en el versículo 37, y lo que os digo a vosotros, se lo digo a todos, velad, velad. Lo hemos oído y decimos, velad de los acontecimientos mundiales. ¿Qué es eso? Y es cierto. Es correcto. Vamos a estar atentos a los acontecimientos mundiales. Pero también vamos a estar atentos a todo esto. Estaremos atentos a nuestra letargia. Estaremos atentos a cómo nos dormimos. Estaremos atentos a cómo nuestro amor se enfría. Velad. Dijo. Lucas 21:36. Todos lo sabemos. Podríamos recitarlo de memoria, ¿velad? Pues,
en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Les hicieron una prueba sobre ese versículo. Probablemente podrían escribirlo sin dificultad. Pero, ¿qué hay del versículo 34? Justo encima. Tengan cuidado de que sus corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y las preocupaciones de esta vida, y que aquel día les sorprenda desprevenidos. Oh, lo hemos leído, lo hemos oído, lo conocemos en general, pero probablemente no podríamos citarlo. Si les preguntara en este momento qué dice Lucas 21:34, lo más probable es que la mayoría no pudiera citarlo. Yo tampoco podría. Pero está ahí, y debemos cuidarnos. Es una señal del fin de los tiempos, al igual que el resto de estas cosas, guerras, pestilencias, hambrunas, epidemias y demás cosas que creemos que debemos vigilar, y deberíamos. Pero, ¿por qué pensamos que no debemos cuidarnos? ¿Que no debemos cuidarnos a nosotros mismos? ¿Que no debemos dejarnos llevar por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida? Todo forma parte de esto, hermanos. Necesitamos estudiar estas cosas. Necesitamos estar al tanto de ellas. Necesitamos decirnos a nosotros mismos que esto me puede pasar a mí, igual que todo lo demás. Pero no. Creo que muchos tenemos la impresión, en general, de que ahora formamos parte de la Iglesia de Dios Universal. Por lo tanto, creemos que ya lo tenemos todo resuelto. No es así. No es así. Espero poder demostrarlo. Como bien saben, Edmund Burke, un gran estadista, autor y orador inglés, dijo, lo único necesario para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Esto es sin duda cierto en el mundo en lo que respecta a la situación física, pero también lo es en el plano espiritual. Hermanos, lo único necesario para que te rindas y no entres en el reino de Dios, para que te vuelvas letárgico, somnoliento, adormecido, abrumado por la indulgencia y la embriaguez, es simplemente no hacer nada. Simplemente siéntate y deja que todo siga su curso y no hagas nada. Y eso es lo que sucederá. El triunfo del mal ciertamente será cierto en nuestras vidas espiritualmente y en el mundo físicamente. Los hombres buenos deben hacer algo. Hemos sido llamados a hacer algo. Tenemos que trabajar. Tenemos que vencer. Tenemos que mantenernos alerta. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir luchando. Simplemente tenemos que hacer eso. No podemos rendirnos. El mal triunfará. Es cierto en nuestras vidas espirituales. En las Escrituras se presenta una analogía al respecto. Cristo lo dejó claro. Vayamos a Lucas 19. Se llama la parábola de la mina. Todos la conocemos, pero repasémosla para ver que Cristo enseñó exactamente lo mismo. Versículo 11. Lucas 19:11, al oír esto, Jesús añadió una parábola, pues estaba cerca de Jerusalén y porque pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de inmediato. Les contó, pues, que un noble se fue a otro país para recibir un reino y regresar. Y llamó a sus 10 siervos, les dio 10 minas y les dijo, ocupen esto hasta que yo vuelva. Pero los ciudadanos lo odiaban y le enviaron mensajeros diciendo, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Y sucedió que, al regresar y recibir el reino, mandó llamar a aquellos siervos a quienes les había dado el dinero, para saber cuánto había ganado cada uno con sus negocios. Entonces vino el primero y dijo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, bien, buen siervo. Por cuanto has sido fiel en lo poco, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y vino el segundo y dijo, tu mina ha ganado 5 minas.
Y él le dijo igualmente, tú también tendrás autoridad sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está tu libra que he guardado envuelta en un pañuelo. Este era un hombre bueno que no hacía nada. Porque te temía porque eres un hombre austero. Tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Y le dijo, por tu propia boca te juzgaré. Este hombre sabía qué clase de juez era Cristo, porque este gobernante lo sabía. Incluso lo dijo. Por eso dijo, por tu propia boca te juzgaré. Siervo malvado. ¿Sabías que soy un hombre austero? Que tomo lo que puse y cosecho lo que no sembré. Por lo tanto, toma lo que tienes y dáselo al que hizo 10. He aquí un hombre que se quedó de brazos cruzados y no hizo nada. Un hombre bueno que no hizo nada y fue vencido por el mal. El mal triunfará. Un hombre austero lo llamó siervo malvado. Así que puede suceder, hermanos, que si los hombres buenos no hacen nada espiritualmente, el mal triunfará en sus vidas. Y es una advertencia que Cristo nos dio a lo largo de su profecía del Monte de los Olivos, tal vez no tan detallada ni tan estimulante para la mente y nuestro intelecto como el hambre, la peste, la guerra, los rumores de guerra, una Europa unida y la participación de la Iglesia Católica o lo que sea. Simplemente no nos resulta tan atractivo pensar en la perversidad y la embriaguez, la pereza, el letargo, la falta de amor, volverse tibios, fríos e indiferentes, afirmar ser ricos y tener abundancia de bienes cuando no les falta nada. No es tan estimulante para la mente, para nuestro intelecto, pensar en esas cosas o estudiarlas. Pero son una parte tan importante de la profecía del Monte de los Olivos que Cristo dio sobre una característica del fin de los tiempos que estará presente como la otra. Igual de importante. Y así, los dejamos pasar. Y preferimos ocuparnos de otras cosas más interesantes. Y puede que nos estemos quedando dormidos sin darnos cuenta. Esa es la parte triste o la parte inquietante. No somos parte de la verdadera iglesia porque nos reunimos todos los sábados. No somos parte de las verdaderas iglesias porque vamos a picnics y a todas las actividades y a la comunión con los hermanos del pueblo de Dios. No somos parte del cuerpo de Cristo porque estamos aquí hoy. No, hermanos, es más que eso. Cristo fue muy específico en toda su palabra sobre lo que se necesita para ser parte de la verdadera iglesia, parte de ese cuerpo. Se necesita más que eso. Y uno puede engañarse pensando, estoy bien porque soy parte de la iglesia de Dios. Soy parte de la iglesia de Dios. O algo así. Y no se vuelvan arrogantes, hermanos. Y piensen que porque pertenecemos a la iglesia de Dios y venimos aquí cada semana ya lo tenemos todo resuelto. Vayamos a Mateo 3, 9. Versículo 7 Mateo 7, 3. Pero al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, esto se refiere a la referencia de Juan, les dijo, generación de víboras, ¿quién os ha advertido que huyáis de la ira venidera? Producid, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos. Nótese que ahora no queremos pensar decir dentro de nosotros mismos algo sobre estar en esta iglesia. No penséis decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Ah, ya lo tenemos. Abraham es nuestro antepasado. Y recibió muchas promesas de Dios. No piensen decir que tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede, aún de estas piedras, levantar hijos a Abraham. No le hizo ninguna gracia a Dios. Si me permiten la expresión, decir que estoy en esta iglesia. No les hizo ninguna gracia a esos fariseos y saduceos decir que Abraham es nuestro padre y que a Abraham se le hicieron promesas y que su descendencia heredaría la tierra y tomaría muchas cosas. Sabemos que las escrituras dicen eso acerca de Abraham,
y nosotros somos descendientes de Abraham. Pero Juan les decía, más vale que den frutos dignos de arrepentimiento. Para Dios, ser descendiente de Abraham no supone ninguna diferencia. En ese sentido, igualmente deben arrepentirse. Aún deben vivir según la voluntad de Dios. Aún deben cumplir con los requisitos. Al igual que cualquier otra persona, sean descendientes de Abraham o no. Y el simple hecho de estar sentados aquí, calentando una de estas sillas, hermanos, para ustedes, para mí o para cualquier otro, no supone ninguna diferencia para Dios. Si no nos hemos arrepentido y no hemos hecho lo que Dios espera de nosotros para ser hijos suyos, simplemente no importa. Y no queremos caer en la autocomplacencia y decir, tenemos a Abraham por padre. Porque él puede decirnos así sin más, Dios es capaz de levantar piedras allá afuera, en el estacionamiento, traerlas aquí y sentarlas en estas sillas para que sean miembros de la Iglesia de Dios y cumplan una misión que se llevará a cabo en los últimos tiempos. Él no nos necesita. Esa es la verdad, hermanos. Él no nos necesita. Y puede levantar piedras para ocupar nuestro lugar cuando nos volvemos arrogantes y complacientes, como los saduceos y fariseos en tiempos de Juan. Él podía levantar piedras. El hecho de que fueran descendientes de Abraham no le importaba a Dios. Bueno, sí importa después de que se arrepintieron, porque se les hicieron promesas a los descendientes de Abraham. Tienen que cumplir con los requisitos como cualquier otra persona. Bueno, debemos dar luz. Ya saben, Mateo 5:14, todos sabemos que debemos ser luces de este mundo. Hay ciertas cosas que Cristo dijo que teníamos que hacer si queríamos ser reconocidos como parte de su cuerpo, parte de su iglesia, y Él dio el ejemplo e hizo lo que era correcto vivir y el camino que quería que su pueblo siguiera. ¿Se trataría de luces? Vayamos a Juan 15. Más aún, nos habló de otras cosas acerca de la vid. Comienza en el versículo 1 de Juan 15, 1, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no da fruto, lo quita, y todo aquel que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ahora que están limpios por la palabra que les he hablado, permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y si pensamos que nosotros, como Iglesia Mundial de Dios, somos parte de esa vid, está bien. Es esencial ser parte de esa vid. Pero no es suficiente. Se requiere mucho más que ser parte de esa vid para pertenecer a la familia de Dios o a su iglesia. Es necesario ser parte de esa vid, pero no suficiente. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Versículo 5. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. Y esa es una prueba de que estamos bien unidos a la vid. Porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un pámpano. Bien. La vid puede quedarse un tiempo. Esas partes muertas serán cortadas, y se marchitan, y los hombres las recogen y las echan al fuego, y se queman. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, y os será hecho. Ahora bien, fíjense en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto, y así serán mis discípulos. Y es precisamente ese hacer, esa evidencia de dar fruto, de imitar la vida que Cristo vivió en cuanto a una vida fructífera, lo que nos convertirá en discípulos de Cristo, no porque estemos aquí sentados, ni porque estemos asociados con la Iglesia Mundial de Dios. Es suficiente. Es decir, es necesario ser un hermano divino, pero no suficiente.
tenemos que dar fruto o seremos parte de la vid marchita, cortada y arrojada al fuego. Así de simple. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que debemos ser parte de la vid, pero debemos ser una parte fructífera o seremos desechados. Y Cristo fue un siervo. Vino y cenó con pecadores y con gente humilde. Se preocupó por todos los hombres y por toda la humanidad. Y nosotros también debemos seguir ese ejemplo y ser siervos. Predicó el Evangelio y nos dijo que teníamos esa comisión, y se la dejó a sus discípulos en Mateo 28, versículos 19 y 20, Mateo 28, 19 y 20. Leámoslo. Probablemente también podamos citarlo, y es cierto que debemos hacerlo. La tarea que nos encomendó. Versículo 19. Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que tenemos una tarea que cumplir. Es cierto que la tenemos. No intento restarle importancia en absoluto. Son las otras cosas, hermanos, las que me temo que hemos pasado por alto. Cristo entregó su vida por nosotros, por ti y por mí individualmente y por toda la humanidad, y espera que nosotros hagamos lo mismo. Juan 15:10, ya lo vimos, pero ahora leeremos los versículos del 10 al 14. Ya leímos el versículo 10. Pero lo leeremos de nuevo, Juan 15, del 10 al 14. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado el mandamiento de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho estas cosas para que mi gozo permanezca en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y es ese amor, lo que yo llamo el primer amor, el que me temo que se ha marchitado entre nosotros. Y hablo de mí mismo, hermanos. Ya no es como antes, y necesitamos recordarlo. Ese amor, ese primer amor. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, dar la vida por sus amigos. Tú eres mi amigo si haces lo que yo te mando. Así que Cristo dio su vida por nosotros y nosotros debemos hacer lo mismo. Y eso es algo difícil de hacer físicamente si alguna vez llega el caso. No sé si yo sería capaz. Espero que sí, pero él se refiere a algo más espiritual. Probablemente tenemos la oportunidad cada día de dar la vida por los demás, pero ya no lo hacemos porque el ritmo del mundo es, tengo que cuidarme. Tengo que preocuparme por mí. No tengo tiempo para eso. Quiero hacer lo mío. Es cierto. Es algo común en el mundo. Y, lamentablemente, está influyendo en la iglesia. Pero en el plan de Dios no hay lugar para eso. Él llama a eso las preocupaciones de esta vida, los excesos, la embriaguez. Preocuparse por estas inquietudes de la vida, hermanos. No hay lugar para eso en la palabra de Dios. Solo amor. Solo una preocupación sincera. Solo el ejemplo que Cristo nos dio. Tenemos que tener eso o, a mi juicio, perderemos nuestro primer amor. Primera de Juan 3. Capítulo 3. Aquí hay un buen ejemplo de lo que ese amor debería implicar. Un Juan 3, comenzando en el versículo 17. Primera de Juan 3:17. Pero si alguien tiene bienes materiales y ve a su hermano en necesidad, y no siente compasión por él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Ahora bien, hermanos, esa es una pregunta que debemos responder. Es una pregunta.
¿Cómo puede morar el amor de Dios en alguien que no siente compasión por otra persona? Bueno, no lo sé. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así sabremos que somos la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos condena, Dios es mayor que nuestro corazón y lo sabe todo. Amados, si nuestro corazón no nos condena, tenemos confianza en Dios. Y todo lo que le pidamos, lo recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos mandó. El que guarda sus mandamientos permanece en Él. Y Él en Él. Y en esto sabemos que permanecemos, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que es el Espíritu de Dios y ese primer amor que continúa en nuestras vidas. Lo cual supongo que es difícil de mantener. Realmente marca la diferencia y entonces podemos responder a la pregunta: ¿cómo puede morar el amor de Dios en ti si no te preocupas por tu hermano? Y no me refiero solo a tu vecino que está en la iglesia. Me refiero a toda la humanidad. Hermanos, Cristo se preocupó por el mundo entero, y nosotros también debemos hacerlo. Las parábolas se aplican a nosotros. Vayamos a Mateo 13. Pero siempre las aplicamos de la manera más agradable. En Mateo 13:15, Cristo les recordaba una profecía que, según él, se estaba cumpliendo en ese momento. Leamos esto antes de considerar la parábola, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Sus oídos se han vuelto sordos para oír y sus ojos han cerrado. Nótese que han cerrado los ojos. Es una decisión voluntaria de las personas a las que se dirigía, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni entiendan con su corazón, ni se conviertan, ni yo los sane. Está hablando de por qué les hablaba a las personas en parábolas. Pero, ¿nuestros corazones se están cerrando? Fue una de las señales del fin de los tiempos que Cristo profetizó en Mateo 24. ¿Saben? Me acuerdo de una tira cómica que solía salir en los periódicos. Ya no la veo mucho. Pero no leo cómics con tanta frecuencia. De vez en cuando les echo un vistazo. Tal vez salga en algún periódico y se llama Pogo. Todos la conocen. Pogo es la pequeña zarigüeya. Creo. ¿Saben que hay buen humor ahí? Pero recuerdo algo y lo parafraseo porque probablemente lo citaría mal ahora que ha pasado tanto tiempo. Pogo decía, nos hemos encontrado con el enemigo, y el enemigo somos nosotros. Hermanos, me temo que es muy apropiado. Debemos reconocer que nos hemos encontrado con el enemigo hoy en este mundo, en esta lucha por ser cristianos y vivir según la voluntad de Dios. Y el enemigo somos nosotros. Ahora oigo muchas afirmaciones que dicen que Satanás hace esto. Satanás hace aquello. Satanás incita esto. Satanás hace lo otro. Y es cierto. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y difunde y siembra pensamientos en nuestras mentes. Y estimula nuestros malos pensamientos y cosas por el estilo. Eso es bastante cierto. Pero creo que se le culpa de muchas cosas que deberían atribuirse al enemigo. Y el enemigo somos nosotros. Verás. Se supone que nosotros también debemos tener el Espíritu de Dios, que debería bombardear esas transmisiones de Satanás. Deberíamos tener suficiente del Espíritu de Dios para que esas transmisiones de Satanás no nos afecten de esa manera. ¿No deberías tener la culpa de todo eso? Pero, ¿qué hay de nosotros? Bien. Podemos encenderlo y apagarlo nosotros mismos. Ese es el Espíritu de Dios. ¿Podemos apagar ese espíritu? Dice Pablo, dijo que no lo apaguemos, pero puede apagarse. ¿Y si lo apagamos y lo bajamos? Si quieres compararlo con el volumen o algo así en la radio para que el volumen de Satanás sea un poco más alto.
Entonces sí, el Espíritu de Dios no se oirá, pero el otro sí. Pero el enemigo somos nosotros. En muchos casos, hermanos, nos hemos enfrentado al enemigo hoy. Y en muchos casos el enemigo somos nosotros y no Satanás. Claro que él sigue presente. Y no estoy minimizando su importancia, su astucia ni todo lo que hace, pero creo que también debemos reconocer al enemigo, otro enemigo que tenemos, y ese somos nosotros. Porque sabemos que mañana habrá un enemigo en el mundo y Satanás estará atado. La gente todavía tendrá que vencernos a nosotros mismos. Y la naturaleza humana está ahí, y controlamos mucho de eso con el Espíritu de Dios, que se supone que está dentro de nosotros para vencer ese bombardeo de Satanás. Pero si bajamos el volumen para no oírlo más, entonces Satanás puede llegar a nosotros. Claro que puede. Pero en muchos casos el enemigo somos nosotros. Vayamos a Lucas 21. Leamos de nuevo sobre estas cosas a las que debemos prestar atención. Comenzando en el versículo 32 de Lucas 21. Lucas 21, del 32 al 36. Y vamos a seguir leyendo hasta el versículo 36. Ya hemos leído algo de esto. De cierto os digo que esta generación no pasará hasta que todo esto se cumpla. Pasarán el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. Y tened cuidado de vosotros mismos. Ahí está el enemigo, que somos nosotros. Tened cuidado de vosotros mismos. Dice, no sea que vuestros corazones se carguen de glotonería y embriaguez, y las preocupaciones de esta vida y de aquella otra os sorprendan desprevenidos. Porque como una trampa vendrá sobre todos ellos para habitar sobre la faz de la tierra. Ese día sorprenderá a todo el mundo. Pero Cristo nos advierte para que no nos dejemos llevar por la ira. Tomará a la gente por sorpresa, y no debería sorprendernos a nosotros. Pero puede suceder si no nos cuidamos y nos dejamos llevar por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Y luego, en Lucas 10, volviendo a Lucas 10, Cristo le dio una lección a Marta al respecto. Marta y María estaban hospedando a Cristo en su casa. Volvamos al versículo 38, Lucas 10:38. Aconteció que, mientras iban de camino, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, quien también se sentó a los pies de Jesús y escuchó su palabra. Pero Marta estaba muy ocupada con los quehaceres. Entonces, acercándose a él, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile, pues, que me ayude. Jesús le respondió, Marta, Marta, estás preocupada y angustiada por muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Así que Cristo le estaba diciendo a Marta que estaba abrumada por las preocupaciones del mundo, el servicio y la vida cotidiana, y que tal vez no prestaba suficiente atención a lo necesario. Ahora bien, hermanos, dudo en mencionar esto porque algunos podemos perder el equilibrio en ese sentido. Creo que piensan que deben orar y estudiar todo el día y toda la noche, y creer que pueden descuidar su casa o su trabajo y estar siempre a los pies de Cristo, por así decirlo, y terminar desequilibrándose. Debemos encontrar un equilibrio, pero no queremos estar sobrecargados por las preocupaciones de esta vida. Hay ciertas cosas que son necesarias en esta vida, y es preciso encontrar ese equilibrio. Así que no se vayan al otro extremo y piensen que tienen que sentarse a estudiar, orar y meditar todo el tiempo. No es el camino equilibrado. No funciona. No es como Cristo lo concibió. Pero Él nos estaba enseñando una lección a Marta y a todos nosotros. No debemos agobiarnos con las preocupaciones de esta vida ni preocuparnos por las tareas físicas del servicio.
Y cuando se nos presente la oportunidad de ser edificados, instruidos y enseñados a los pies de Jesús, debemos aprovecharla. Así que, hermanos, puede suceder. Y también puede ocurrir en el extremo opuesto. Volvamos ahora a la parábola de Mateo 13, donde quizás la aplicamos incorrectamente a nosotros mismos. Estas escrituras se aplican a todos. Eso es lo que me gusta de la palabra de Dios. Es tan fácil leerlas y siempre identificarse con las partes buenas. Querer ser el bueno. Ya saben. Querer estar siempre atento. Querer ser los elegidos. Los escogidos. Los llamados. ¿Qué es lo que somos? Pero, como ven, ese estado solo se da si nuestra actitud, nuestro amor y nuestras acciones se mantienen correctas. ¿Podemos dejar que eso se desvanezca y convertirnos en la otra parte de lo que hablan estas escrituras? Y pensar que todavía estamos bien porque somos parte del grupo. Así que en Mateo 13, la parábola del sembrador en el versículo que comienza en el versículo 18, Mateo 13:18, la parábola del sembrador. Analicemos eso. No en detalle. Ya lo he explicado antes en detalle. Pero hay una frase a la que me gustaría que prestaran atención. Oíd. Pues, la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, entonces viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que recibe la semilla junto al camino. Ahora bien, no nos identificamos con eso. Es decir, no somos de los que tienen esa idea en el corazón y no la entienden. La entendemos. Siempre nos lo decimos. No somos de los que no la entienden. Así que esto no me aplica. Pero el que recibió la semilla en terreno pedregoso es igual al que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero aún no tiene raíz en sí mismo, sino que persevera por un tiempo. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida se escandaliza. Ahora bien, eso no nos describe. Eso no se aplica a nosotros. ¿Estamos firmes? Arraigados y profundamente arraigados en esto. Así que esto no me describe. Ya sabes. Surgen la tribulación y la persecución. No me voy a escandalizar. Esto no me describe. Versículo 22. También el que recibió semilla entre espinos es el que oye la palabra. Pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se vuelve infructífero. Oh. Ese no soy yo. No me preocupan las riquezas ni las preocupaciones del mundo en absoluto. No puede ser yo. Y se vuelve infructífero. Pero el que recibe la semilla en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende. Ese soy yo. ¿Verdad? Todos somos buena tierra. ¿De eso está hablando Cristo? De mí. La buena tierra. El que oye la palabra y la entiende. Claro. Ese soy yo. Lo entiendo todo. No hay problema. Por fin entiendo de qué habla Cristo en esta parábola. Soy yo, que también da fruto y produce a 100 por 1 y a 60 por 1. Y el mío es 200 por 1. No. Sí. Así es como leemos las parábolas en las Escrituras. Hermanos. Siempre nos centramos en lo bueno. Y a menudo ignoramos, pasamos por alto o dejamos de lado lo que debería aplicarse y que podría dolernos un poco porque no lo hacemos. No queremos que se aplique a nosotros. Estas son condiciones mentales, hermanos. Y aunque en algún momento hayamos tenido una buena disposición mental, tal vez esa disposición se haya vuelto un poco infértil. Estas condiciones siguen vigentes para aquel que tenga oídos para oír. Que oiga. Siempre nos aplicamos a nosotros mismos la parte de buenos. Rara vez pensamos que encajamos en algo que sea un poco desagradable, un poco hiriente, un poco incómodo.
Hermanos, creo que deberíamos examinarlos y examinarnos a nosotros mismos para ver si tal vez nos estamos convirtiendo en un terreno pedregoso. Tal vez seamos las espinas y los cardos. Tal vez simplemente pensamos que estamos profundamente arraigados. Y entonces, cuando llegue la persecución y la tribulación, no nos ofenderemos. Tal vez deberíamos reconsiderar esto y no ser tan complacientes y pensar, soy buena tierra. Lo entiendo todo. Esto se aplica a mí. Hay muchísimas escrituras en la palabra de Dios. Hermanos, que leemos y decimos, ese es el otro. Ese es alguien más. Y leemos estas bonitas, ese soy yo. Y esa puede ser una posición muy peligrosa. Hermanos, una posición muy peligrosa. Deberíamos aplicarlas todas a nosotros mismos. Todas. Incluso las que duelen. Y deberíamos reconocer que Dios no está hablando cuando dice que tal vez este es un lugar pedregoso. Entonces, tal vez mi amor se ha enfriado un poco. Tal vez no tengo esa compasión por la gente del mundo que dice, yo tengo mucho, él no tiene nada. No le voy a dar nada. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios en esa persona? Tal vez deberíamos preguntárnoslo. Tal vez deberíamos decirnos a nosotros mismos, tal vez ese primer amor se ha enfriado un poco. Porque creo que sí. Vayamos a Apocalipsis 3 y examinemos las características de la iglesia de la Odisea. Comenzando en el versículo 14, Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras. En todo caso, Dios conoce nuestras obras. Quizás nosotros no las conozcamos. Pero Dios las conoce, que ni eres frío ni caliente. Ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Mejor que tibio. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17. Porque tú y yo me habéis puesto allí. Porque digo que soy rico y que me he enriquecido, y que no me falta nada. Y no sé que soy desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿No lo reconocemos? Hermanos, no sabemos que estamos en ese estado o condición. Siempre lo equiparamos con la buena tierra. Y no sabemos que estamos allí. Pero Cristo nos dice que alguien estará allí de todos modos. Y no sabemos que estamos así. Te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Sí. Hermanos, debemos orar para que se nos abran los ojos a nuestra verdadera condición, para que podamos discernir si estamos en ella. Porque no sabemos si lo estamos. No la reconocemos. Ahora bien, cuando una iglesia laodicense aparezca en escena, no habrá una etiqueta en su frente que diga la Odisea. Ni habrá un letrero sobre la puerta de un edificio que diga iglesia laodicense. Vengan a dormir con nosotros o algo así. No. No será de esa manera. La temperatura de la iglesia se monitorea revisando al individuo, a ti y a mí, a nosotros mismos. La iglesia ha perdido su primer amor, y es porque nosotros, como individuos, lo hemos perdido. Y si estamos en esa condición y no lo reconocemos, entonces será mejor que oremos para que se nos abran los ojos para que podamos verlo. Porque no lo reconocemos. En mi opinión, hoy necesitamos un avivamiento espiritual en la iglesia de Dios. Necesitamos volver a ese primer amor. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Comenzando en el versículo 1. Segunda de Timoteo 1:1, Pablo,
apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que está en Cristo Jesús. Para Timoteo, mi amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis antepasados con conciencia pura, porque sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche, deseando grandemente verte. Y estoy atento a las lágrimas que derramaré, para que me llene de gozo el recordar la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que también en ti. Ahora, versículo 6. Por eso os recuerdo que avivéis el don de Dios que está en vosotros por la imposición de mis manos. Necesitamos avivar ese Espíritu de Dios. Tal vez esté tan apagado que ya no lo oímos y solo escuchamos la propaganda de Satanás. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí, hermanos, necesitamos avivarlo en nosotros. En 2 de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, para aquellos que han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra por la justicia de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas mediante el conocimiento de Dios y de Jesucristo. Según su divino poder nos ha concedido todo lo que concierne a la vida y a la piedad mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y abundantes promesas para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Sí, todas esas cosas nos han sido dadas. Todas esas promesas nos han sido hechas. Pero fíjense en lo que dice, además de esto, poniendo toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y así sucesivamente. Versículo 8. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, les impedirán ser estériles o infructíferos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que carece de estas cosas es ciego y no ve de lejos, y ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense aún más por confirmar su llamamiento y elección, porque si hacen estas cosas, jamás fracasarán. Versículo 13. Sí. Creo que significa mientras esté en este tabernáculo, para animaros recordándoos, sabiendo que pronto tendré que dejar mi tabernáculo. Así que, si pudiera, me gustaría animaros, hermanos, y animarme a mí mismo. Creo que necesitamos examinarnos y ver dónde estamos realmente ante los ojos de Dios. Y no vemos las condiciones de la odisea si existen en nuestras vidas. Y necesitamos pedírselo a Dios. Tal vez te lo hayan descrito hoy. Esa indiferencia, esa frialdad, esa falta de amor. Es común que las preocupaciones de esta vida y de este mundo nos agobien, que sigamos haciendo lo nuestro y que nos dejemos llevar por la corriente del mundo actual. Probablemente hayan oído hablar del programa de televisión Dallas. Yo no lo veo porque lo dan los viernes por la noche. No digo que no lo vería si no fuera así, pero es el tema de conversación en la oficina. Tiene que haber algún programa. En la familia de mi cuñada, sus amigos ponen el despertador a las 9 de la noche los viernes. Y pase lo que pase, ¡zas! Se acaba todo. Se enciende la televisión y empieza Dallas. Y entiendo que hoy en día es algo muy popular, alegre y genial a los ojos del mundo. Esas cosas se contagian, y la forma de ser del mundo se está convirtiendo en nuestra forma de ser en demasiados casos. Hermanos, simplemente es así. Y tenemos que reconocerlo, y tenemos que pedirle a Dios que nos abra la mente al respecto. Y necesitamos tener más compasión y preocupación por estas cosas de las que tenemos. Y hablo tanto por mí como por ustedes. Creo que deberíamos despertar.
Creo que cerca de la Pascua judía vamos a examinarnos a nosotros mismos. Y ahora es un buen momento para hacerlo. Hay otro anuncio en la televisión que vi recientemente. Creo que es un anuncio de cervezas Schlitz donde muestran algo emocionante y estimulante, como navegar en catamarán por mares muy agitados, dando tumbos y avanzando. Es muy emocionante e interesante. Me gustaría hacerlo, pero probablemente soy un cobarde. Muestra a un hombre deslizándose sobre el hielo en un lago congelado a 112 kilómetros por hora en uno de esos barcos de hielo. ¿Sabes? O algo emocionante, estimulante e interesante de hacer, y tal vez un poco peligroso. Y la cosa es, disfruta al máximo. Solo se vive una vez, dicen. Así que disfruta al máximo. Y luego anuncian las cervezas Schlitz. Bueno, si a eso le sumamos dallas y supongamos que solo vivo una vez, ¿cuándo voy a cometer adulterio? ¿Cuándo voy a engañar? ¿Mentir? ¿Robar y hacer lo que hacen ellos? Pues bien, hermanos, me temo que el adulterio existe en este mundo. Bueno, déjenme recordarles que solo se tiene una oportunidad con el llamado de Dios. Solo se tiene una oportunidad con el llamado de Dios. Cuando te llaman una vez, es la única. Mejor aprovéchala al máximo. Mejor recibe todo el Espíritu de Dios que puedas si quieres llamarlo entusiasmo. Mejor empieza a identificarte con todas las escrituras de la Biblia porque solo se tiene una oportunidad con el llamado de Dios. Y ese llamado nos ha sido dado ahora. Hermanos, ahora. Solo tienes una oportunidad. Creo que necesitamos espabilarnos. Creo que necesitamos mirarnos a nosotros mismos y decidir cuál es nuestra relación con Dios, y recuperar ese primer amor que una vez tuvimos.